Esto es Radiando, un espacio para compartir lo infinito. Esta cápsula es la segunda parte dedicada a mujeres que pertenecen a la historia del pueblo judío, cuyas vidas están plasmadas en el Antiguo Testamento. La historia de la mujer de Levita está en Jueces 19. Ella era concubina de un varón de la tribu de Leví. Debido a una discusión con su pareja, ella se regresó a su casa paterna. Después de 4 meses, el levita fue a buscarla y la convenció de que volviera con él. El viaje de regreso era largo y tuvieron que pasar la noche en un poblado en el que no había alojamiento disponible. Un anciano les ofreció su casa. Mientras descansaban, unos tipos llegaron y golpearon la puerta, exigiendo que el levita saliera para abusar de él. El valiente caballero tuvo la excelente idea de entregarles a su mujer. Los hombres la violentaron toda la noche. Como resultado de esa agresión, murió al amanecer. Del terror, ¿verdad? Pobre, mejor se hubiera quedado con su papá. Tamar fue hija del afamado rey David. Su vida está contada en 2 de Samuel 13. El gran rey David era polígamo, por lo que tenía hijos de diferentes mujeres, entre ellos Amnón, quien era medio hermano de Tamar, pero eso no evitó que abusara de ella. Cuando Absalón, el hermano de Tamar, lo supo, quiso vengarse. Pasaron 2 años y en medio de un festejo, Absalón ordenó a sus siervos que mataran a Amnón. Cuando David se enteró de la muerte de su hijo, lloró y se entristeció profundamente. Sin embargo, nunca se lamentó por lo sucedido a su hija. Nunca sancionó a Amnón por haber mancillado a Tamar. Ella era una princesa, pero eso no la salvó de ser usada por su propio medio hermano, ni de ser ignorada por su mismo padre. A David se le enaltece como un gran soberano de la historia. Se le conoce como un hombre ejemplar con un corazón divino. Pero le falló a su propia hija y en eso no hay nada honorable. Vasti era la esposa del rey Asuero. Su historia está en el libro de Esther. Asuero estaba dando una gran fiesta. Ya habían pasado varios días. Había corrido el vino, un banquete interminable y excesos de todo tipo. Las mujeres festejaban aparte, no se mezclaban con los hombres. Asuero tuvo la gran idea de presumir la belleza de su esposa, pero Vasti se negó. Imagínense que ella hubiera querido salir y lucirse en medio de un montón de hombres borrachos que lo hubieran visto con ojos lujuriosos y le hubieran dicho piropos incómodos. Y obviamente ella era muy digna como para soportar eso. Ella era la reina, por eso desobedeció al rey y se armó el escandalazo. Asuero, a recomendación de sus asesores, decretó que todas las mujeres obedecieran a sus esposos y a Vasti la desechó. Herido en su masculinidad, se buscó a otra. Lo triste del caso es que he escuchado que algunas mujeres religiosas suponen que Vasti fue desechada por su desobediencia y su falta de sumisión, y en cambio exaltan a Esther, que se ganó el lugar de la nueva esposa de Asuero. ¡Vaya premio! Yo admiro la valentía de Vasti, porque en medio de una sociedad patriarcal impuso su dignidad y se liberó de un personaje ególatra que se dejaba manipular por un grupo de asesores un poquito misóginos. Y aunque se trate de leyendas, estas mujeres representan la invisibilidad del género femenino durante cierta etapa de la historia de la humanidad. Afortunadamente, en la actualidad las cosas han cambiado un poquito. Gracias por radiar conmigo.